Y tras la violenta jornada de ayer, el presidente Sebastián Piñera llamó a aprobar esta agenda de seguridad y advirtió que los hechos delictuales están causando un daño al país que puede ser irreparable. ¿Cómo se puede frenar esta violencia? Vamos a hablar de este tema junto a David Rosowski, quien es director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro. David, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y preguntarte primero, ¿cuál es el diagnóstico que tienes respecto a lo que está pasando actualmente en temas en lo que está ocurriendo a raíz de este estallido social y sus consecuencias? Por un lado, ayer veíamos una jornada con hechos de violencia y destrucción, saqueos, incendios, pero por otro lado también el mismo día se entrega un informe en que se cuestiona el actuar de Carabineros por temas de violación a los derechos humanos. Sí, a mí, respetando mucho y condenando la violación de los derechos humanos, partiendo por la última pregunta tuya en el fondo, obviamente que hay que condenarlo, hay que sancionarlo, pero tampoco podemos generalizar de todos los procedimientos que ha tenido Carabineros y en cuáles ha fallado el control, en cuáles se han sobrepasado versus la cantidad de procedimientos que ellos han trabajado y han trabajado bien. Los conceptos que se han usado, de los dos informes que se han entregado, no es sistemático, sí, pero sí han hablado de generalizados y reiterados. Sí, lo que pasa es que una cosa es el informe, otra cosa es que lo que la gente quiere ver y lo que la gente opina. Y hoy día la gente opina es que, claro, Carabineros ha tenido problemas de derechos humanos en todas estas manifestaciones, estos 40 y tantos días. Y lo segundo es separar lo que son las manifestaciones pacíficas, sociales, que tienen que existir y van a seguir existiendo, versus estos delincuentes que están hoy día atacando el comercio, atacando las casas, atacando hoteles, edificios y cuarteles policiales. Y eso obviamente que es muy peligroso y eso tenemos que dar parar eso en forma urgente, porque si no se va a terminar saliendo de las manos. Ya hemos visto estos últimos días que Carabineros se ha visto sobrepasado en sus procedimientos en algunos casos, y eso obviamente que no puede ser. ¿Cuál es la solución? Porque muchos han planteado, David, soluciones políticas, desde el ámbito, desde lo político. A tu juicio, ¿cuáles serían las soluciones políticas? Lo escuchamos recién al presidente del Senado, decía, a ver, la ley de seguridad del Estado, también volver a aplicar el estado de excepción, pero bajo condiciones en que se respeten los derechos humanos. Muchos están pidiendo derechamente, estaba leyendo recién al senador Francisco Chaguán, quien decía intervención de militares, derechamente. ¿Tú por dónde crees que va, desde tu experticia de seguridad, por dónde podría ir la mano? Yo te diría que hay varios canales por donde tenemos que ir. Uno es que todos los políticos se pongan de acuerdo y trabajen muy fuerte, 7x24, para sacar todo lo que es la agenda social y todos los requerimientos que tiene la ciudadanía al respecto. Y no estar tanto en prensa, sino que estar trabajando al interior de sus partidos, al interior de la Cámara de Diputados o del Senado, para realmente ponerse de acuerdo y sacar en forma rápida todos los proyectos de ley, sean aprobados o rechazados. Pero la ciudadanía lo que quiere hoy día es saber cuál va a ser el final de fiesta en ese sentido, tanto en lo social, en lo de seguridad que planteó el presidente cierto, hoy día y ayer, y los otros proyectos que están en el camino. Por otro lado, pedirle a la ciudadanía y a las familias y a los padres o tutores de estos jóvenes que están en la calle, que sepamos dónde están, que sepamos si realmente están yendo a una manifestación pacífica o están yendo a tirar piedras, a quemar, a saquear y a delinquir, como hemos visto que son la mayoría jóvenes entre 16, 17 años hasta 25, 28 años. Entonces ahí también hay una responsabilidad de los padres, porque lo que va a pasar al final es que esto va a seguir y estamos peligrando como país, como institucionalidad, como Estado. Hay un punto solamente, y también me refiero a palabras del ministro Espina. Él decía, aquí hay organizaciones anarquistas, narcotraficantes, bandas de criminales. O sea, él ve una situación, por lo menos de palabra del ministro Espina, bastante más profunda, o sea, más experticia, entre comillas. Lo que pasa que, y se ha investigado mucho en esto, en que quienes están detrás de estos delincuentes financiando todo este desorden, porque hay que financiar, ¿cierto?, lo que es el combustible, lo que son todos los días que ellos están ahí, son los grupos que habla el gobierno y que ha hablado el ministro de Economía, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, que son, ¿cierto?, los grupos narcotráfico, delincuencia mayor que también hay en el país. Mira, hace 3 fines de semana atrás quemaron, si no me equivoco, 5 o 6 bancos. Y después, al día siguiente, fueron a robar las bóvedas de esos bancos.
y ese fin de semana se robaron más de 500 millones de pesos de esos mismos bancos que el día anterior habían saqueado. Entonces, obviamente que esa plata no va para la educación, no va para mejoras del país, sino que va para continuar con lo delictual, con estas organizaciones que están detrás. Otra de las cosas importantes es los gremios, las ONG, que están detrás también de estas movilizaciones. Bueno, démosle un respiro al país, démosle un respiro a las familias chilenas, un respiro a la política para que podamos cerrar algunos capítulos que están abiertos y volver a las calles con manifestaciones pacíficas. La única manera de parar la violencia también es parando de alguna manera las manifestaciones pacíficas para que los delincuentes queden aislados. Considerando y ahí eso poder trabajar. que mencionas, David, ¿puede ayudar las iniciativas que está impulsando el gobierno y donde está pidiendo que se acelere su aprobación? Me refiero puntualmente ahí a la ley antisaqueo, antiencapuchados, antidisturbios. Sí, eso es para darle herramientas, ¿cierto?, a la Fiscalía, a los jueces, para que puedan condenar a estas personas. Pero ya vemos que es muy difícil que hoy día la policía tome detenido a estos delincuentes porque la policía se enfrenta a 100, 200, 300 y va a poder tomar a 1, a 2 o a 3. Entonces, es un trabajo más profundo que hay que hacer con las policías, y digo con las policías porque tiene que ser de a 2, no solamente Carabineros ni la PDI, para poder trabajar y poder detener realmente ¿Qué a consiste estos... un trabajo más profundo? Un trabajo más profundo es con inteligencia policial, con tecnología de punta. Hoy día... ¿Hoy no existe eso? No existe. Hoy día estamos ocupando drones que son drones caseros modificados para que den algún tipo de imagen. Recuperar la inteligencia policial, David, al final demora mucho tiempo. O sea, sí, pero hay inteligencia territorial. Ya. A diferencia de la inteligencia policial que es de, ¿cierto?, de tener personas encubiertas. Esa toma mucho tiempo, pero la inteligencia territorial, que es cómo trabajar el territorio para que el delincuente no entre o el delincuente tomarlo detenido cuando están haciendo las manifestaciones, cuando están haciendo los saqueos, eso es lo que nos está faltando hoy día para poder salir adelante de este problema. ¿Cuánto? Dentro de otras cosas más, sí, obviamente. Porque lo que se ha también señalado de parte de las autoridades, lo decía también recién el ministro de Defensa, Alberto Espina, que acá los carabineros se han visto sobrepasados. ¿Cuánto puede incidir en eso lo que arrojaba ayer el informe de Human Rights Watch, donde se señalaba que muchos de los profesionales, de los efectivos de carabineros que salieron a la calle, antes cumplían labores administrativas y que habrían recibido una capacitación de un día para asumir roles de estas características para los que no estaban preparados? Y a eso sumaba también ahí José Miguel Vivanco, que no era llegar y decirles que utilizaran, por ejemplo, una escopeta antidisturbios, si no lo habían hecho antes, no habían recibido la preparación adecuada, no tenían la experiencia para eso. Sí, Carabineros en eso es bien responsable, y las personas que salieron, porque tampoco va a poner en riesgo la vida de sus funcionarios, y las personas que estaban en trabajos administrativos que salieron a la calle, obviamente que no son personas que están con la escopeta antidisturbios disparando, o no están disparando con el lanzagases o con el de agua, con el lanzagua. Son personas que están en la segunda línea o en la tercera línea. Ahora, obviamente que no están 100% capacitados, pero yo iría un poquito más allá. Yo iría en preguntarnos cuántas horas están trabajando los carabineros hoy día, porque cualquier persona en cualquier profesión, si trabaja más de determinadas horas, obviamente que va a cometer errores. También aparecía en el informe, decía que estaban con jornadas extenuantes, larguísimas, Entonces, sin eso días de también descanso. Tenemos que ver cómo solucionarlo. Ahí hablaba también de pagar horas extra. Yo creo que aquí no es un problema de remuneración en este minuto. Obviamente que Carabineros gana poco dinero, pero hoy día no es el problema. Hoy día el problema es cuántas horas rinde un funcionario policial en la calle sin cometer errores. Recordemos que están armados, recordemos que andan en vehículos que son vehículos pesados, donde pueden atropellar a personas, donde pueden lesionar. Entonces, cualquier ser humano que trabaje más de 12, de 16 horas, obviamente que va a cometer errores. Lucía Damer decía que una de las alternativas para solucionar ese punto es que tal vez hay que invertir más en carabineros, que hayan más carabineros, y menos en militares. Yo diría que siempre se ha hablado de la cantidad, y yo prefiero hablar de la calidad y de la inversión en tecnología que puedan tener estos carabineros. Pero si hablamos de calidad, por ejemplo, David, la medida que ha propuesto el gobierno, el presidente Piñera, el reintegro y egresos anticipados de carabineros y la PDI, en total 4.354 funcionarios. Es
¿Es una solución que apunta a ese concepto que tú pones de la calidad? A ver, una de las restricciones es la hoja de vida del funcionario que puede volver. Y no cualquiera puede volver. No, pero sobre todo lo más robusto tiene que ver con egresos anticipados. 2.500 de un total de 4.300 funcionarios. Sí, el ingreso anticipado muchas veces porque gente que quiere irse al mundo privado se van de carabinero, por un lado, y por otro lado a otros que han sacado de la institución por algún problema. Y en base a eso... Egresos son justamente que están en la escuela, que todavía no salen, que perdón, adelantan el egreso desde la escuela. Sí. A eso voy. Lo que pasa es que también hay un proyecto que pueden volver. Eso yo creo que es muy bueno dependiendo a qué lugar los vamos a mandar a trabajar y qué van a hacer. Ya. Primera línea tú dices que es muy peligroso. Primera línea obviamente que no, porque primera línea es gente que ha tenido una capacitación distinta a un carabinero de una comisaría o un carabinero que está de escolta, por ejemplo, o cuidando un domicilio. Y en base a eso es que obviamente que le va a dar un respiro y le va a dar horas de descanso a los funcionarios que hoy día están sobrepasados, sin material, hay que reconocerlo, falta indumentaria liviana para poder combatir a estos delincuentes que están desordenando el país y lo están rompiendo y quemando. Por lo tanto, yo creo que es una buena iniciativa. Al igual que la iniciativa que mandaron al Congreso de ocupar a las Fuerzas Armadas para cuidar puntos estratégicos, puntos que son del día a día para poder vivir zonas críticas. Y eso también va a despejar, ¿cierto?, a funcionarios de Carabineros que están cumpliendo esa función. ¿Cómo definir también eso de la infraestructura crítica? Es otro de los puntos que ahora estaba en discusión, porque se decía que tenía que ver, por ejemplo, con puertos, aeropuertos, lo que tenga que ver con la electricidad, con el agua, y otros planteaban si tendrá que ser las carreteras o los lugares de transporte, el metro. ¿Cómo definirlo? Mira, eso lo tiene que definir el Congreso. Pero a nuestra manera de ver, debiese ser esa infraestructura? es lo que tú decías, es decir, lo que es luz, agua, gas, la misma ENAP con el tema del petróleo, las estaciones de metro a nivel nacional, también tenemos en Concepción, ¿cierto?, que tenemos en Valparaíso, también algunos puntos estratégicos como las gobernaciones, las intendencias, esos son lugares estratégicos que obviamente tenemos que cuidar para que los delincuentes no lleguen a esos lugares y no nos corten la luz, no nos corten el agua, que son cosas básicas que necesitamos para poder vivir y seguir subsistiendo. David, también quiero nuevamente en otra pregunta recurrir a tu trabajo de años en materia de seguridad. ¿Ustedes han podido, no sé si recabar o poder configurar el perfil de la persona que está participando en estos hechos de violencia, en estos saqueos, en la destrucción muchas veces en la calle? Mira, son delincuentes de todo tipo y lo podemos ver en las estadísticas de Carabineros que hemos levantado estos últimos días, en que el portonazo, el robo en domicilio, el robo menor desapareció. Y es simplemente porque hoy día esas personas que se dedicaban a eso están dedicados a delinquir en las manifestaciones o en distintos lugares. O sea, las cifras de ese tipo de delitos ha caído prácticamente a cero. No a cero, pero sí, ha caído muchísimo y es por esta razón, porque los delincuentes están ocupando su tiempo en esto otro. El delincuente descansa, por eso los fines de semana hemos visto que baja la violencia. Entonces, el lunes vuelve a trabajar, como dicen ellos. Hay algunos que les pagan por esto, hay algunos que tienen otro tipo de incentivo. De hecho, hubo ahí un cambio, según la información que entregaba la Fiscalía, las primeras personas que fueron detenidas en saqueos versus lo que ocurrió la semana siguiente, es que sí tenían un prontuario policial. Incluso había una persona que había estado más de 40 veces más de 40 veces. Al principio no tenían antecedentes y al final, pasada la mitad de los días, si no me equivoco, Pati, de la movilización, ya tenían un antecedente bastante más grueso. Sí, pero también hay una estadística de una ONG, creo, de una universidad que habla que el 66% de los detenidos en una fecha a los 20 y tantos días había pasado por un cuartel policial. Entonces eso también quiere decir que tienen algún tipo de antecedente. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con la persona que nos estamos encontrando. El delincuente, por ejemplo, de bancos o de cajeros automáticos, bueno, lo que está haciendo, está yendo a robar cuando saquean un banco, cuando lo queman. Al principio se hablaba mucho de saqueo de oportunidad. Claro. Después va cambiando, evolucionando. Va cambiando. Ahora, la oportunidad siempre va a existir.
Y el chileno somos de oportunidad y en ese sentido, obviamente que el vecino que ve la oportunidad, que puede sacar algo, porque también está en la desesperación de que le van a quemar el supermercado, de que no va a tener dónde ir a comprar, bueno, también va a tomar esa oportunidad para poder sacar algo, pero eso es menor en base a todo. Son autos que llegan a delinquir, a robar, a saquear un supermercado o una bodega de primera línea. Son autos carísimos y está demostrado que van con patentes adulteradas a robar. Entonces, obviamente que son bandas especializadas que copiaron de otros países y que se profesionalizaron con esto para poder hacer este tipo de saqueo y de quemas de lugares. David Rosowski, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la Gracias por invitación. Buenas acompañarnos. tardes.